Hola a todos y bienvenidos al canal ¿Cómo le hago? En esta ocasión vamos a empezar haciendo un perchero o portallaves con la forma de nuestras mascotas y súper personalizados. Son muy fáciles de hacer y sobre todo baratos, que es lo que siempre busco para ustedes en el canal. Así que sin más que agregar, veamos qué es lo que necesitaremos para hacerlos. Vamos a necesitar unos sobrantes de madera, en mi caso estos de pino de 2 centímetros de espesor, y más o menos voy a utilizar 15 por 15 centímetros de ancho y largo para las piezas de nuestras figuras. Para la base o el marco voy a utilizar una madera de MDF de 3 milímetros de espesor por más o menos unos 60 centímetros de largo por 30 de ancho. Una cinta métrica, un lápiz, plumón o pluma, una regla, el dibujo o silueta de nuestra mascota que tiene que ser vista desde atrás y que la pueden conseguir de la forma de casi de cualquier raza en internet. Una caladora para poder cortar la madera, pegamento o cola blanca, en este caso pintura acrílica y en aerosol, ya que no tenían negra en la tienda y por eso utilicé esta. Pero puede ser la que a ustedes más les guste o tengan a la mano. En mi caso voy a utilizar unas letras que compré en una tienda de manualidades, pero pueden pintar los nombres de sus mascotas o poner estampas si así lo quieren. Y por último unos ganchos como estos que simularán su cola, y claro que son los que harán que se convierta en un perchero o colgador para llaves. Pero mejor ahora veamos cómo hacerlo. Lo primero que haremos será determinar el ancho y largo de nuestro colgador, y en mi caso, como el largo de la madera mide 61 centímetros, lo voy a marcar exactamente a la mitad, que es a 30.5 centímetros. Ya que lo hayan hecho, ahora solo delínenlo con su lápiz y regla tal como se ve en pantalla. Después, y de la misma forma, vamos a determinar el ancho, que lo voy a marcar a los mismos 30.5 centímetros para que sea un cuadrado perfecto. Ya que lo hayan marcado todo lo largo, tomen su regla y delínenlo con la ayuda de su lápiz también. Así ya terminado, deberían de tener los dos cuadrados que necesitamos para los dos percheros. Ahora reserven. Inmediatamente después tomen sus dibujos y con la ayuda de unas tijeras corten por todo el contorno de la figura, tal y como se los muestro aquí. Y como se los decía, esto se divide en dos partes, que son la cabeza y el cuerpo. Así que córtenlos lo mejor posible para que tengan su plantilla tal y como se ve en el video. Ahora solo tomen sus maderas y van a marcarlas con la ayuda de su lápiz, tal como lo hago yo aquí. Solo tengan cuidado de seguir muy bien el contorno, y yo como aquí tengo dos maderas de más o menos del tamaño que lo quiero, las marco en la parte donde no haya nudos para que sea más fácil de cortar y también para que no se vaya a romper o se atora la sierra al hacerlo. Así que tómenlo en cuenta. Ya que hayan marcado el primero, y si es que van a hacer dos como yo, delineen el otro de la misma forma que hicimos con el anterior, tratando de aprovechar lo más posible la madera que tengan y así no desperdicien nada, que más o menos se debería de ver así. Que como se pueden dar cuenta casi no se distingue, así que solo le doy una pasada con un plumón o alguna pluma para que me sea más fácil cortarlo con la sierra, pero claro, es totalmente opcional. Ya que lo hayan marcado, se debería de ver de la siguiente forma: ya sus maderas con las formas y figuras que necesitamos y claro, listo para cortarlas. Así que vayamos a ello. Tomamos nuestra sierra y cortamos exactamente sobre las líneas que marcamos, tanto de manera horizontal como vertical, según lo estén viendo ustedes. Ya que les hayan cortado, yo voy a tomar la tapa de una de mis pinturas y voy a marcar una curva en la orilla de esta, ya que no quiero que se vea tan simple. Ya que las hayan marcado, vuelvan a tomar su sierra y corten de los cuatro lados de la madera. Después tomen esta como referencia para marcar la otra que tenemos, para que así ya que lo hayan hecho, vuelvan a cortar con su sierra tal y como lo hicimos con la anterior. Ahora prosigan cortando sus maderas, pero a las que tienen las figuras, siempre tratando de seguir muy bien las líneas que marcamos, y claro, si su caladora tiene esa opción, pónganla en el modo de curvas para que les sea más fácil. Siempre traten de tener muy bien agarrada la madera para que no se les mueva y pueda provocar un accidente, y más cuando hay poco espacio. No se preocupen si no queda perfecto, ya que las vamos a lijar al final. Esto síganlo haciendo con las demás maderas que tengan o vayan a hacer, que claro dependerá si tienen una o más mascotas o lo van a hacer para alguien más o incluso para vender, ya que es algo muy fácil de hacer y que como pueden personalizarlo con el nombre que ustedes quieran, pueden hacerlo para vender sin problemas, y así ganar un dinero extra que a nadie le cae mal. Ya que hayan acabado de cortar las dos, se debería de ver más o menos así. Ahora vamos a lijarlo todo. Primero comenzamos con las maderas base, ya que como es MDF y delgado, lo podemos hacer manualmente y con una lija de grano fino para que queden los bordes lisos y suaves al tacto. Así que pásenle muy bien a todos los lados de nuestros cuadrados, para que ya que hayan terminado de hacerlo, se vea más o menos así. Ahora proseguimos con las maderas que son las siluetas de nuestras mascotas, en mi caso de unos pug, y las lijo como ya se los he mostrado en otras ocasiones. Al poner mi lijador orbital en la mesa de trabajo, que aunque así no es como funciona, la verdad es que facilita mucho más este mismo. Así que síganle pasando todos los bordes de la figura, tratándolos de dejar lo más redondeados posibles y se vean mejor. Aparte de que así no se lastimarán al manipularlo. Esto háganlo con cada una de sus figuras. Aquí no es esencial que le pasen a los dos lados de la madera, ya que uno es el que irá pegado a la base o marco, así que solo denle una pasada más leve si así lo quieren. Pero ya que hayan acabado de lijarlas todas, les debería de quedar algo más o menos así, que como ven y siempre se los digo, hasta cambia el color de la madera y claro está listo y suave al tacto. Así ya estarán listos para pintarse. Pero antes de eso calculen exactamente a la mitad de su madera y hagan un agujero, para que podamos sostenerla a la pared o el lugar donde la vayamos a colocar. Y de igual forma, ya que sepan exactamente la posición en donde quieren que queden sus figuras, solo delíneenlas con su lápiz o plumón, ya que queremos dejar un poco la madera expuesta y así se pegue mejor cuando le pongamos el pegamento.
pero ya que las hayan marcado ya estarán listas para pintarse. Así que vayamos a ello. Para eso solo tomen en este caso la pintura acrílica y pásenle con su brocha toda su madera, pero tratando de no pintar la parte de adentro de la figura que acabamos de marcar, ya que como se los dije, al dejar esta parte expuesta de la madera, será mucho más fácil que se pegue la otra figura con esta a la hora de ponerles el pegamento. En mi caso yo voy a pintar una de color negro, ya que una de mis perritas es negra y la otra color paja o beige, y por eso la pintaré de blanco. Así que también las letras de sus nombres deberían de ir color negro y las otras de color blanco tal como se los muestro aquí. Ya que las hayan pintado su entre satisfacción, solo dejen reposar para que se seque perfectamente. Ya que se hayan secado en su totalidad, se verán de la siguiente manera, que como se los había dicho, una irá con la base blanca y las letras y figura negra, y la otra al revés, tal como se puede notar aquí. Ahora ya solo pongan un poco de pegamento a la base de sus figuras y esparzanlo lo mejor que puedan, para que ya que lo hayan hecho, las peguen justo en el lugar donde dejaron el espacio expuesto de la madera y así se peguen mucho mejor. Después hagan lo mismo con la otra que tengan si es que hicieron más de una, y de la misma forma, es decir, poner el pegamento en la parte de abajo de sus figuras, esparcirlo lo mejor que puedan y después pegarla justo en su lugar. Ya que hayan pegado las figuras, ahora vayan pegando en este caso de manera vertical las letras con los respectivos nombres de sus mascotas, que en mi caso una de mis perritas se llama Lila y la otra Michonne. Así que calculen cómo es que les queda mejor a ustedes. Y peguen de igual forma con el pegamento. Realmente no hay necesidad de poner mucho, así que tómenlo en consideración. Pero ya que las hayan pegado todas, se debería de ver de la siguiente manera. Ahora ya nada más falta ponerles el gancho que aparte de que es lo que hará que puedan colgar las cosas, es lo que le dará forma a la cola de la mascota. Así que veamos qué tal quedan terminados. Ya que hayan fijado muy bien sus ganchos a sus figuras, en este caso de mis perritas, les debería de quedar algo así como se ve en pantalla. Que como lo pueden apreciar es que queda de maravilla y como se los mencionaba, ya al poner los ganchos hace que se vea y simule que es la cola de nuestras mascotas, y lo que hará que se puedan colgar cosas ahí. Yo escogí esta silueta ya que tengo dos perritas pug, pero como les dije ustedes pueden conseguir casi cualquier silueta buscando en internet y de seguro quedará para cualquiera de sus mascotas. Yo las terminé poniendo justo en la entrada de mi casa ya que no sé si recuerdan ahí tenía un marco y otro portallaves que habíamos hecho previamente en el canal. Pero como no colgamos las llaves ahí sino en otra caja que hicimos previamente también, por eso que las sustituyera por estas. Pero regresando a los percheros o portallaves, aquí los usaré para poner las correas de mis dos perrijas que quedan perfectamente y listas para cuando las saquemos a pasear. Y como este gancho tiene dos ganchos, valga la redundancia, se pueden poner llaves, bolsas o en este caso una gorra. Así que queda bastante funcional. A mí y a mi esposa nos encantó cómo quedaron, pero mejor díganme ustedes en los comentarios si es que les gustaron y si las harían para sus mascotas en sus casas, las regalarían o venderían si es que se les hace algo que pueden hacer para ganar un dinero extra. Como ya saben, si les gustó este video, denle manita arriba, suscríbanse, compartan con todos sus familiares, amigos y conocidos, denle like en la página de Facebook, síganos en Twitter, véanos en Instagram y chequen los demás videos, ya que les aseguro que alguno de ellos les será de muchísima utilidad. Gracias por vernos y ojalá les haya gustado este consejo. Como siempre, nos vemos en los próximos videos. Gracias.